Fray Nico, para quienes no lo conocen, cuéntanos un poco qué es lo que hace. Así es, Javier, yo me dedico a la evangelización, sobre todo a través de los medios de comunicación. Estudié periodismo en Salamanca, en España, y desde entonces no he parado de estar en los medios de comunicación, en la radio, una radio en el norte del Perú antes, y actualmente en Radio María Nacional, la radio que emitimos desde Perú, desde Lima, desde la capital de Perú. También colaboraciones digitales para medios de comunicación y también contracorriente. Me dedico ahora a publicar libros como estos, que acercan un poco el Evangelio desde una perspectiva actual, con un lenguaje periodístico sencillo, para que la gente lo pueda comer, se pueda deslumbrar de la riqueza de las enseñanzas, lo suelo decir, los dichos y los hechos de Jesucristo, que provocan reacciones en la gente. Y es una forma de llegar, no solo a través del mundo digital, sino también con esa nostalgia por el libro, por el texto leído, decodificado. Pues entonces estoy yo contra esta tarea, vamos a llamarlo, casi solitaria, ¿no? Porque muy pocos libros se publican ya en la actualidad, o por lo menos no en la cantidad o en la magnitud que se publicaban antes, Javier. Cuéntame un poco, padre, sobre cómo es que surgió este interés por la comunicación, que en todo caso se traduce en evangelización en un mundo que lo necesita mucho. ¿De dónde nace este interés y a lo mejor un poco la importancia que Mm. tiene este tipo de comunicación hoy en día? Yo creo que todo se reduce, Javier, a la costumbre que tenía yo desde pequeño de leer mucho. Siempre me he decantado por el libro. Desde pequeñito siempre me metía a la biblioteca de papá, le robaba los libros y los devolvía cuando terminaba. Entonces todo ese proceso de decodificación, de leer, de informarme, de conocer, de recoger el mundo de los personajes, las descripciones además de los contextos y todo lo demás surge con la vocación religiosa. Y entonces, cuando empiezo ya los estudios de teología, de filosofía, de antropología, y termino en el periodismo, ¿no? Entonces me doy cuenta que la palabra es un elemento muy importante para crear un mundo mejor. La palabra humaniza, la palabra en realidad nos descentra, nos desafía y nos provoca, y entonces creo que fue el resultado natural de ese proceso. Siempre le digo a mi papá, tú tienes la culpa que esté en este mundo, porque es que nos motivabas a leer desde pequeños. Entonces, la lectura ha ido calando, se ha ido formando dentro de mí, en el subconsciente, de forma silenciosa pero provocadora. Y una vez empezado, descubierta mi vocación religiosa, empecé a colaborar con diferentes revistas, revistas del instituto, de la universidad donde estudiaba, con diferentes congregaciones y siempre escribiendo artículos, contando noticias incluso, y siempre sin quererlo, mi vida, Javier, ha estado entre palabras, entre micrófonos y entre cámaras. Sí, eso es lo que veo y también la verdad es que es un impacto que ha sido muy real, por lo que veo hay un seguimiento muy importante. ¿Tienes alguna anécdota de alguna persona que se haya acercado contigo a reconocer este trabajo que están haciendo? En todo caso, pues para ver los frutos vivos de la labor. Así es, cuando trabajé en una radio del norte del país, fui director de esa radio, entonces intentaba formar a través de la radio, la evangelización de la mano con la cultura. Y entonces caló muchísimo en la gente e intenté también hacer universidad, formar a los jóvenes, a los adolescentes a través de la comunicación, a través de la palabra. Tenía un programa de radio que se llamaba Protagonistas y los fui puliendo desde adolescentes, cuando los pequeños, los chavales, en México serían los chavos, ¿verdad? Terminaron la secundaria, pues estaban muy formados en habilidades sociales y comunicativas. Y además ellos hacían el programa desde pequeñitos. Fueron entrando en la radio y curiosamente todos estos de ese grupito, que eran 5 o 6 protagonistas, 2 de ellos actualmente están llevando cursos, carreras en realidad, que tienen que ver con la comunicación. Uno es periodista y el otro está estudiando ciencias de la comunicación, pero con esa impronta cristiana, con esa visión de la vida inspirada en Jesucristo, una vida tranquila, una vida que te implica con los demás, una vida que te conmueve, que te hace tomar posición por el otro, el respeto, la bondad, el bien, la verdad que nos da el Evangelio, con esa impronta, con esa formación,
Y yo creo que ese es el mejor legado. He pasado, después de unos años, he vuelto al lugar y no sabes la alegría, Javier, que sentí cuando esos exalumnos, vamos a llamarlos así, aunque siempre estamos ligados, se juntaron todos y me empezaron a contar cómo había influido la comunicación desde la radio, la formación de jóvenes y adolescentes y cómo les había marcado la vida. Y fíjate que es importante mencionar que los tiempos de la radio han cambiado radicalmente en los últimos 15 Totalmente. años, por Así decirlo es. menos, ¿no? Entonces, has visto tú una transformación tanto en la evangelización, porque ahora hasta es la evangelización digital, ¿no? Y Digital, así es. digamos, no se queda al ras de solamente la comunicación, sino ahora en el mundo de las redes. ¿Cómo ha sido vivenciar este cambio de un punto como Mm. tan crítico de pasar de la radio a lo digital? Así es, la radio que es un medio ciego, ¿verdad? Pasar a la imagen. Mm, Y curiosamente, Javier, me tocó dar ese salto. La radio siempre acompaña la vida, la radio siempre en segundo plano, la radio no absolutiza a la audiencia, ¿no? O al oyente. En cambio, la televisión sí, que lo tiene cogido, ¿no? Tienes que estar atento, tienes que detenerte, tienes que estar muy concentrado en aquel programa que se está emitiendo. Y curiosamente me tocó dar ese paso, ese salto de la radio a la televisión, porque empezamos ya a trabajar el streaming. Con la pandemia fue obligatorio porque todos se confinaron. Todos los ministerios nuestros de los Agustinos Recoletos aquí en Perú, todos cerraron las puertas y curiosamente estaba yo al frente de la radio y pensé para mí y luego lo compartí con los frailes. Yo creo que es el momento no de confinarnos, sino de abrir todas las ventanas de las redes sociales y los medios digitales. Entonces, la radio analógica se tuvo que convertir en un híbrido entre radio y televisión. Pusimos el streaming. Todos nuestros programas que normalmente se escuchaban a través del receptor, a través del oído, decodificaba a la gente lo que contábamos a través de la voz, la palabra, los efectos sonoros y el silencio. Y de pronto, Javier, todos esos personajes memorables, gente conocida, muy querida, protagonistas de los programas nuestros, de pronto la gente los veía con rostro, con imagen, con colores, y entonces entramos en ese mundo del streaming. Un beneficio grande que en realidad cambió y transformó toda la forma de relacionarnos. Y luego a través del móvil, ¿no? Todo pasa en realidad por el móvil. Y entonces, a través de las apps, empezamos a llevar nuevos contenidos de otra forma, de otro modo, con otro lenguaje, y teniendo en cuenta también, decías tú, Javier, cómo ha cambiado la gente, cómo han cambiado nuestros adolescentes, nuestros jóvenes nativos digitales, y precisamente consumen a través del móvil. Yo creo que ha sido una experiencia de ganancia grande, porque la radio, a pesar de que permanece como la radio hablada, la radio que acompaña, la radio que está en segundo plano, no obstante ha tenido que reinventarse. Por eso me encanta hablar a mí de la reinvención de la radio, un medio híbrido que ya muestra no solo la voz, no solo el silencio, no solo la palabra, los efectos sonoros, sino una radio además que te muestra la imagen y tiene que hacer ya periodismo televisivo. Pues yo le tengo mucho cariño a Perú, padre, Ah, me parece que son personas sumamente cálidas, con una gastronomía espectacular. Y este medio, Radio María, la verdad es que me gustaría conocer un poco sobre cuál es su importancia, sobre cuál ha sido tu trayecto por este medio, qué es, o sea, cuál es la importancia que ha tenido para las personas que lo escuchan. siempre que voy a algún lugar, siempre escucho o verifico algún hogar que tiene de fondo, en segundo plano, la radio, Radio María. Y precisamente llevo 3 años ya aquí en Radio María, después de terminar mi labor en el norte, me tocó estar en la capital y entonces lo tenía muy cerca la radio. Y me ofrecieron un programa precisamente y hice el programa Sabios y Felices, que es como una terapia en realidad para mí, Javier. Y ya te digo, porque no solo el feedback que te da la gente, la respuesta a la llamada de los oyentes, provocan en ti ese sentimiento de calma, de sosiego, de solaz, de reconfortarte y decir, qué bien, la palabra se está escuchando, la gente necesita palabras significativas, en realidad necesita evangelio, no evangelión en realidad, que es lo que
pronunciaba Jesucristo, lo que proclamaba ese reino de Dios, la llegada del reino de Dios, que precisamente tenía que ver con la buena noticia. Noticias buenas, palabras significativas, palabras hermosas, palabras que nos descentren, que nos provoquen el crecimiento, que nos saquen de lo monótono, de lo cotidiano, de esos pensamientos rumiativos, de aquello que en realidad nos hace la vida triste, lánguida, marchita, o nos sumerge en una espiral grande de problemas que parecen no ver la salida. Y precisamente me he dado cuenta que la radio es compañía, es terapia, es palabra novedosa, es palabra provocadora. Y en este caso, Radio María también es la palabra orante, la palabra que te ayuda a encontrarte contigo mismo, que hace que puedas volver al corazón, mirarte, juzgarte, evaluarte, reflexionar, autoanalizarte y desde tu yo, desde ese encuentro personal, descubrir al Dios que te llama, que te busca, que te quiere bien, un Dios que te dice, oye, cuidado, que no sigas con ello porque vas a terminar mal, ten cuidado con esto porque a lo mejor no podría salir bien. Hay que salir, hay que encontrarse con el otro, hay que provocar el crecimiento de los demás, hay que optar por el bien, por la bondad, por la belleza, por la verdad. Y yo creo que la radio es esa labor grande, enorme, titánica a nivel nacional, precisamente que acompaña la vida de los oyentes, que acompaña la vida de las personas. Y en el lenguaje de Francisco, me encantaba mucho Francisco, Javier, diría los descartados, aquellos que están al margen, aquellos que están en las periferias. En estos años he recorrido mucho el país, Perú, el país que te encanta, como nos confiesas tú, y no vas a creer que me hablaban de Radio María, y cuando yo decía Nicolás Vigo, inmediatamente la gente decía, Padre Nico de Radio María, ¿verdad? Y decía, sí, soy él. Entonces me decía, mira, la gran labor que se hace a través de la radio y sobre todo el mensaje llega, cala y es un mensaje que acompaña, que sana y que libera a las personas de todas esas angustias existenciales que puedan tener. Padre, cuéntame un poco sobre cómo es la preparación para cada vez que tú llegas a cabina y que necesitas comunicar algo en particular. Obviamente viene mucho de la mano del Espíritu Santo, pero a lo mejor son reflexiones que vienen a raíz de lo que ves en el público o es una reflexión personal. ¿Cómo es que tú vas llevando, digamos, este tipo de preparación para poder comunicar por este medio? Sí, Javier, ya te digo, el programa se llama Sabios y Felices, Despertar a la Sabiduría. Y te cuento la génesis de este programa. Precisamente cuando viví en España, hice los estudios de periodismo en Salamanca, teníamos nosotros un internado, uno de los últimos, un colegio internado. Y precisamente me di cuenta de que estos alumnos necesitaban mucho de inteligencia emocional. Entonces me planteé estudiar un curso, hacer el curso de coaching y resiliencia precisamente, para poder apoyarlos, para poder de alguna manera motivarlos a que salgan de ese entorno en el que estaban o de los problemas o las dificultades y hacer una pastoral viva, una pastoral fresca, joven, y desde ahí sigo trabajando con jóvenes hasta ahora también. Apliqué esos conocimientos, me tocó profesores muy buenos, y me di cuenta que por ahí era el camino, el lenguaje asertivo, el lenguaje provocador, el creer en las capacidades, en los dones, en los carismas que Dios ha dado a las personas y hacerlos crecer. Entonces, desde ahí llevo esa labor y cuando pensé en el programa dije, tiene que ser algo que sane, que cure, que dé ideas, que ayude a la gente a salir de ese entorno lúgubre, oscuro, tétrico, o a lo mejor abandonar esos pensamientos que te limitan, esos pensamientos rumiativos que te pueden hacer caer en el desánimo o a lo mejor en la orfandad existencial. Y entonces pensé este estilo de programa. Es una labor, vamos a decirlo así, como el full fruto de todos estos años que llevo haciendo este tipo de pastoral con los jóvenes, con los mayores, con los adolescentes, con todas las personas en las parroquias y en los distintos lugares en donde he estado. Entonces, suelo plantear el programa, hacemos la planificación mensual y luego hago un trabajo de documentación. Antes de tocar tal o cual tema, hay un guión. Y a partir del guión voy profundizando en algunos aspectos. Luego, lo más relevante, adaptando a la necesidad del oyente, pero también en otra parte del programa abrimos el teléfono. Y esto es fenomenal,
porque la gente nos llama y nos cuenta lo que le pasa y nos pide nuestra visión, nuestro consejo, nuestra palabra sobre aquello que está llevando, que está padeciendo, que está sufriendo. Y entonces vamos orientando y personalizando los casos. Es la labor de producción de este programa. ¿Hay algún caso que se te haya quedado grabado? Hay muchos en realidad, muchas historias que a veces salen al aire, a veces se quedan en el teléfono o a veces me llaman de forma personal o piden una cita para conversar conmigo. Hay muchísimos casos que podría contar, pero por la reserva, Javier, no lo digo, pero que tienen en común denominador salir de ese problema que ellos lo veían tan oscuro, sin salida, muy complicado. Y no obstante me dice, padre, pero es que cuando usted lo dice en la radio, cuando nos da las pautas, cuando aborda tal o cual tema, es que lo vemos facilísimo, es que lo vemos sencillo, lo vemos simple. Y yo le digo, es que no es complicado lo que te pasa. A lo mejor lo estás viendo desde tu punto de vista, pero si tú quieres ver cosas nuevas, si quieres airear tu vida, tu historia personal, el momento que estás pasando, es que no es solo cambiar de punto de vista, es que tienes que mover el lugar desde donde ves, para que aquello que quieres ver sea novedoso, sea provocador y te pueda arrancar de ese estancamiento en el que estás. Por ahí van los casos y ya te digo, Javier, todos tienen ese común denominador, salir de los problemas actuales, encontrar una manera más sencilla, más proactiva de vivir y también de interiorizar todo aquello que van escuchando a través de la radio. Justamente me gusta mucho cómo hablas, padre, porque lo haces de una forma muy humana y con mucho tacto. Se ve que las personas con las que tienes relación, digamos, se sienten muy cómodas en, en comunicarte por lo que están pasando, porque generas un vínculo de mucha confianza. Eso también como que hace mucho clic con los jóvenes. La pregunta va un poco sobre, pues, con este tacto que tienes de cómo se debe de manejar la comunicación para todas las generaciones, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre hablarle a un joven y hablarle a una persona, digamos, mayor con un conocimiento distinto de la iglesia, de la religión, con una espiritualidad con más semblanza? Un poco sobre tu experiencia, sobre las diferentes formas de comunicar. Sí, siempre me pongo, intento entrar en la circunstancia de la persona. Cuando es una persona que no tiene nada que ver con la iglesia, la escucho, una persona que tiene problemas, que tiene dudas, que tiene curiosidades. Intento hablarle desde su pensamiento, ¿no? Pues le cito a algún filósofo, algún pensador, alguna historia, alguna cosa de la medicina. Cuestiones que puedan hablar, que me puedan llevar a mí a comprender su pensamiento y hablar en su propio idioma. Lo mismo con los adolescentes. Normalmente trabajo muchos años con jóvenes y los papás suelen llevar, y lo cuento como caso anecdótico, ¿no? Suelen llevar a los chicos y me dice, padre, aquí lo tiene a mi hijo, le pasa esto, esto y esto, como si yo fuera el psicólogo. Y entonces yo les digo, no vamos a conseguir nada y vamos a perder el tiempo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo un grupo yo juvenil, las Juventudes Agustino Recoletas, que llevo muchos años con ellas. Ahora soy el asesor nacional de este grupo de jóvenes. Y normalmente tenemos nuestra formación que yo lo llamo los plenarios, los domingos. Entonces, intento que sea un ambiente familiar, cálido, cercano, de amistad y de comunidad, que se forjen lazos entre ellos. Entonces, aparte de la formación, tenemos nosotros deporte. Tenemos baloncesto, tenemos vóley, jugamos fútbol de vez en cuando. Entonces el chico en ese espacio se muestra tal cual es y siente la confianza. Antes también hacíamos mountain bike, el ciclismo de montaña, ¿no? Porque estaban en otras condiciones, se podía hacerlo en el norte del país. Entonces en esos espacios, Javi, lo que te quiero decir es que intento que se muestren tal cual son y además no tengan que esconder nada y no se den cuenta al confrontar esa realidad, a ver otras experiencias, otras vidas, otras historias, se den cuenta de que hay otras maneras, otras formas, otros estilos de vivir bien, de pensar correctamente y de tomar las mejores decisiones. El joven en el baloncesto se expresa, hace todo un despliegue de capacidades, de potencialidades, de habilidades, un pensamiento lógico, matemático, medido, pesado. Además,
muy concreto, ¿no? Las distancias, las velocidades y todo lo demás. Y es un todo que contribuye precisamente, y también te cuento que antes tenía una escuela de danza precisamente para ello. Entonces, los jóvenes se muestran tal cual es y ven al fraile, ven al religioso, ven al sacerdote no como alguien que da sermones y consejos y recetas, sino que lo ven metido en su circunstancia, es que éste puede darme la luz para esto que me pasa, a esto que estoy padeciendo, este problema que intento encontrar la salida pero que no la tengo. Y entonces ya no te tratan de usted, es lo curioso. Hola Nico, ¿qué tal Nico? ¿Cómo estás? Y entonces se encuentra en la cercanía y la confianza para decir, es que no puedo con esto, este problema me está ganando, o esta relación con mi padre, con mi madre o con mis amigos está mal, ¿cómo la enfrento? Entonces, a través de esa formación, en esos espacios, en esas circunstancias, encuentran ellos la forma de encontrar el camino correcto, que no es otra cosa que los valores del Evangelio que dice Jesucristo, los valores agustinianos, en este caso por ser agustino, y entonces toman las mejores decisiones. Es un dato curioso, y estaba haciendo cifras el otro día con algunos amigos religiosos y les decía, mira, de este grupo de jóvenes que han salido de nuestras JAR, un alto porcentaje, y sin exagerar, más del 95% de estos jóvenes que normalmente se encontraban con un techo de cristal y no salían más arriba, han llegado a la universidad y están muy bien, contentos, felices, rindiendo académicamente, intelectualmente en las profesiones que han elegido. Y este es un logro, y es gente buena, gente valiosa, gente sana, gente que apuesta por hacer realidad la utopía del reino de Dios. Resulta que hace relativamente poco comenzó a fluctuar la balanza, el péndulo de la historia, y están habiendo más creyentes en la juventud de lo que hubo en los últimos 10 años, ¿no? Parecía que el mundo se estaba yendo para el lado de la oscuridad y resulta ahora que el péndulo se está revirtiendo y hay mucha gente que se está acercando a la iglesia, a la espiritualidad, a Dios, a Cristo. ¿Cómo se puede hacer, Padre, para, digamos, aportar, dar nuestro granito de arena para que por medio de nuestra voz podamos nosotros ayudar a que esta conversión que está viniendo desde un punto, digamos, natural del contexto social que vivimos el día de hoy, cómo podemos hacer que tome aún mayor inercia, que podamos nosotros aportar a esta ola que viene? Sí, es un fenómeno curioso que se está dando en todo el mundo en realidad. Lo destacaban justamente algunos amigos españoles, decían esto de Rosalía, ¿no? La presentación de su último álbum, Deluxe, por ejemplo, Hakuna también, y algunas series que demuestran ese renacer espiritual de los jóvenes. Yo diría que es una búsqueda muy interesante, que deberíamos hacer el papel que hacemos siempre, acompañar esa búsqueda para que se encuentren con algo realmente significativo, algo que no solo se quede en la lexis, sino que vaya en la praxis cotidiana, de tal forma que podamos hacer realidad aquello del Evangelio, ¿no? Mira cómo se aman, mira cómo se conocen. Tiene algo distinto, algo diferente, tiene un no sé qué, que sea la marca de los cristianos. Yo creo que hay que entusiasmarnos, hay que avivar, y es que, lo he dicho siempre, contracorriente, Javier, los jóvenes buscan referentes, pero los jóvenes buscan, Javier, que hablemos en su propio idioma, es decir, que los entendamos tal y como son, no con nostalgias del pasado, no con lenguaje que no entienden. El lenguaje vivencial, por eso me encanta ese Jesús que se inventa el género parábola, ¿no? Habla a través de parábolas, comparaciones sencillas, provocadoras, pero que despiertan y te arrastran de la ignorancia y te hacen llegar al conocimiento, que te des cuenta del qué, el por qué y el para qué de las cosas. Precisamente con ese Jesús que cambia vidas, que cambia historias, y yo creo que es interesante orientar, recoger esta búsqueda, este renacer espiritual de los jóvenes y darles algo consistente, algo que les mueva el interior y algo que sea soporte, que sea mástil para aquellas búsquedas, para aquellos enfrentamientos, vamos a llamarlo así de alguna manera, que tienen ellos en la sociedad actual, aquellas problemáticas, aquellos desafíos que necesitan una raíz honda, mística.
Y es que a mí me encanta, Javier, hice también una maestría en literatura española e hispanoamericana, la poesía áurea, Santa Teresa de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa. Es decir, esa poesía que habla, que cuenta, y además que la poesía de por sí misma es un lenguaje que cuenta lo que nadie cuenta. Cuenta las emociones, cuenta las sensaciones. En el caso de la poesía mística áurea, cuentan esas experiencias de encuentro con el propio Dios. Imagínate tú. Y esto es fenomenal y percibo que si vamos por ahí, muchísimos más jóvenes tendrían encuentros trascendentes realmente y encontrarían sentido a su vida. Esa búsqueda espiritual, esas ansias de trascendencia que lo llevan en los genes, que están intentando de alguna manera llevarlos, encauzarlos, encaminarlos precisamente con esa búsqueda espiritual que nos llena de alegría y que nos hace seguir creyendo que el camino es Jesús. Pues padre, sin más, te agradezco mucho el espacio. La verdad es que quedé gratamente sorprendido de que aceptaran esta invitación de un empedernido mexicano en búsqueda de talentos tan grandes como el suyo. En el mejor de los sentidos, en escucharlo hablar, en ver cómo comunica, veo que verdaderamente ha llevado el mejor de los mensajes a las personas que más lo necesitan, y es por tantos años de preparación, de labor, de esfuerzo. No siempre es muy fácil, se necesitan de desvelos, de mucho tiempo de trabajar. Lo veo en la experiencia que me transmite. Le agradezco de verdad este espacio y muchas felicidades por la labor que está haciendo. A ti, Javier, gracias por esta labor de búsqueda tuya, ¿no? Que es un apostolado precioso el que tú haces, el conversar, el utilizar los medios de comunicación, las redes sociales para rescatar este tipo de iniciativas. Yo encantado, ya te digo, yo disfruto mucho estando en la radio, pero también disfruto, y es algo que te confieso, lo suelo hacer periódicamente. Me voy a las montañas, a los pueblos que están perdidos por los Andes peruanos y suelo caminar, suelo estar una temporada por ahí conversando con las campesinas, con la gente que está en tal o cual lugar, con los niños de la escuela, y precisamente hablando de estas cosas, jugando al balón con ellos, caminando con ellos, metiéndome en sus campos de cultivo, y es una labor bonita que precisamente lleva aquello que haces tú, y es la palabra precisamente, el verbo, ¿verdad? El logos, la palabra que emociona, que provoca y que nos zarandea y nos saca de nuestras seguridades y nos hace soñar en un mundo mejor, en ese mundo del reino de Dios. Pues digo, ya yo estaba a punto de terminar la entrevista, la verdad, pero mencionando que pues sí, es un encuentro muy bonito, poder, digamos, mencionar que aquí tienes tu casa, padre, aquí Encantado, en Ciudad de Javier. México. Es un país espectacular el que tienen, valórenlo mucho, cuídenlo, abracen a la gente que quieren, porque a veces no lo podemos ver desde la cercanía. Parece que alguien más luego tiene que venir a decírnoslo, pero tienen una cultura espectacular, tienen gente sumamente cálida, con un corazón grande, grande. Entonces, sin más, tienes aquí tu casa y un amigo muy grande, padre. Gracias por este espacio. A ti, Javier, gracias por tu tiempo y por tus palabras. Y decimos lo mismo de nuestros hermanos mexicanos y lo mismo tú, aquí en la radio, aquí en el Perú, tienes también amigos que te agradecen.